Muy buenas noches, amigos. Continuamos con nuestro libro 27, la lectura 13, noviembre 10 de 1929. Antes de empezar, yo quisiera hacer una pequeña aclaración. O sea, estar repasando los libros y estar tratando de comentarlos, bueno, es con la finalidad de dar una perspectiva desde nuestro punto de vista. O sea, tratar de penetrar un poco más en el conocimiento y sobre todo en lo que el escrito nos dice. A veces tenemos en una lectura, o sea, omitimos muchos detalles y que son importantes, sobre todo para profundizar cada vez más en este conocimiento. Entonces, por eso es que hemos decidido llevar a cabo esta labor. Y bueno, esperamos realmente, o sea, que sirva de algo, que tenga una acogida para ustedes y sobre todo que sea útil. O sea, en ir profundizando, ir adentrándonos en este camino de la divina voluntad. Estos libros, o sea, ya son bastante adelantados, vamos a decirlo de esta manera, y dicen cosas que son increíbles, son impresionantes, lo que Jesús nos va comunicando de lo que ellos, Santísima Trinidad, hacen hacia nosotros, de lo que esta divina voluntad puede hacer y cómo nos inserta en el querer divino. O sea, por eso es que en realidad es importante el poner atención y el tratar de meditarlos. Lo que uno dice, bueno, es hasta donde nosotros hemos comprendido, pero cada uno de ustedes, con la meditación, con el tratar de penetrar y poniéndose a la luz del Espíritu Santo, o sea, logrará penetrar mucho más de lo que nosotros estamos diciendo o poniendo en estos audios, ¿sí? Así que realmente les deseo que sigan adelante, que tengan este interés, que tengan esta disposición de enterarse, de profundizar en la divina voluntad. Esto no es una espiritualidad más. Esto no es algo para tenerlo como una práctica nada más así ocasional o ponerlo al parejo de todas las demás espiritualidades o devociones que tengamos. Esto es vida y vida divina. Esta es la finalidad de Dios para crear. Esto es lo que lo que llevó al amor divino, llevó a crear, llevó a ese ser supremo a crear todo para tener a criaturas como nosotros, pero no criaturas caídas, sino criaturas restauradas en su Hijo Jesucristo, para darnos la verdadera semejanza con Él y para poder tener en cada uno de nosotros aún una vida divina, personalizada con lo nuestro, para poder compartir con Dios al tú por tú. Esto es maravilloso en verdad. Así que, bueno, valga en la redundancia, o sea, yo quisiera repetir, ahonden, profundicen, mediten, pero en forma, dedíquenle tiempo a cada pasaje, a cada palabra, para ir realmente sacándole el fruto completo a estos escritos. Bueno, ahora sí, comenzamos, 27-13, noviembre 10 de 1929. Solo los pequeños entran a vivir en la divina voluntad. Ejemplo del niño. Diferencia entre la creación del universo y la del hombre. El fiat divino me absorbe toda en su luz, y esta luz, para darme su primer acto de vida, me palpita en el corazón y me hace sentir el latido de su luz, el latido de su santidad, de su belleza y potencia creadora. Y mi pequeña alma me la siento como una esponja toda empapada en estos latidos divinos.
Esto es importante porque en muchas ocasiones nos hemos preguntado que si algún día llegaremos a saber, a tocar con la mano realmente si vivimos o no vivimos en la divina voluntad. Luisa nos está poniendo de manifiesto lo que ella percibe de este vivir en la divina voluntad. O sea, aquí ella lo que dice es que siente en ella el primer acto de la luz divina. O sea, ese primer acto en todo lo que somos. Aquí ella lo pone como en el corazón, en el latido del corazón. Sí, y que ahí pone el latido de su luz, el latido de su santidad, de su belleza y potencia creadora. O sea, que percibimos o deberíamos de percibir que en cada latido, en cada respiro, en cada movimiento que llevamos a cabo, deberíamos de percibir esa fuerza, esa santidad, esa claridad, esa finalidad que el acto divino tiene, no el nuestro, sino el acto divino. Y aparte deberíamos de tener conciencia clara de la potencia creadora de esa divina voluntad, de ese querer divino que se mueve a través de nosotros y que está generando vidas divinas y que está sacando de sí mismo, de Dios, cosas nuevas, atributos, creaciones nuevas, para depositarlas en el alma de la persona que vive, que efectúa estos actos. Continúa Luisa y dice, y no pudiendo contenerlo todo por mi pequeñez, y sintiéndose quemada por los rayos ardientes del sol del fiat divino, penando va repitiendo, fiat, fiat, ten piedad de mi pequeñez. Siento que no puedo contener tu luz, soy demasiado pequeña, por eso tú mismo forma el vacío, ensánchame, así podré contener más luz a fin de no quedar sofocada por esta luz, que no me es dado el poderla abrazar toda para encerrarla en mi pequeña alma. Mientras esto pensaba, mi dulce Jesús me ha dicho, pequeña hija, ánimo, es verdad que eres demasiado pequeña, pero debes saber que en mi fiat divino solamente los pequeños entran a vivir en su luz. Esto es también fundamental. Solamente los pequeños entran a vivir en la luz del fiat divino. No los grandes, no los que saben mucho, no los doctos, no los potentes, no los que tienen grandes cargos, sino los pequeños. Los pequeños. María, la más pequeña de todas las criaturas y la más excelsa, elevada a alturas prácticamente divinas, o sea, y todo por su pequeñez. Luisa, la más pequeña que encontró Jesús entre toda la familia humana para ser ella la depositaria de la primera transmisión del reino. Pequeños cada uno de nosotros que quiera llegar a vivir en la divina voluntad. Nada de protagonismos, nada de exhibicionismo, nada de yo, nada de querer controlar, nada de eso. Pequeños. Los pequeños se conforman con lo que son. Los pequeños se conforman con lo que reciben. Tratar de llegar a esa nada que Jesús nos pide para poder llegar realmente a ser pequeños, tal como Él nos quiere. Si solo los pequeños entran a vivir en su luz, y a cada acto que hacen estos pequeños en mi divina voluntad, sofocan la voluntad de ellos, dándole una dulce muerte al querer humano, porque en la mía no hay ni puesto ni lugar para hacerlo obrar. El querer humano no tiene razón ni derecho, pierde su valor ante una voluntad, razón y derecho divino. Bueno, más claro, ni el agua. O sea,
en cada acto, a medida que vamos penetrando, que vamos actuando en esta divina voluntad, o sea, ahí es ella misma, o sea, la que va como disminuyendo, haciendo que disminuya la voluntad del hombre. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, cada acto que se hace en la divina voluntad sofoca la voluntad de la criatura. Y eso es como la persona va a ir disminuyendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Dice, sucede entre voluntad divina y humana, como podría suceder a un pequeño niño, que por sí solo le parece que sabe decir y que puede hacer alguna cosa. Pero si es puesto junto a uno que posee todas las ciencias y es perito en las artes, el pobre pequeño pierde su valor, queda mudo y no sabe hacer nada, y queda fascinado y extasiado del bello decir y del buen obrar del sabio. Hija mía, así es como sucede. El pequeño sin el grande se siente que es alguna cosa. Esto es una verdad increíble. Todos que nos hemos sentido algo, todo aquel que en su interior ha sentido ser algo, es que está vacío de Dios. No hemos estado en la presencia de Dios. O sea, podemos hablar de Dios, podemos actuar hacia Dios, pero no hemos tenido la experiencia de estar junto, comparándonos con Él. Esta es una de las causas por las que Jesús le pide a Luisa, muy al principio, en el libro 1, que se adentre en el libro, en las horas de la pasión, no en el libro de las 24 horas, porque ese todavía no estaba escrito, sino que se adentre en la pasión conocida a través de los evangelios, porque a través de esa meditación, a través de ese estar continuamente penetrando, como dice Jesús, rumiando esos sufrimientos, vamos a entender quién es Él, vamos a entender qué sufrió, vamos a entender por qué lo sufrió y sobre todo vamos a entender cómo es que seguimos haciéndolo sufrir. No es algo que haya pasado, sino es algo que está actual, que está totalmente presente en el momento. Ese es el punto principal. Necesitamos afianzarnos a esta idea. La pasión de Cristo no ha terminado. La pasión de Cristo continúa. ¿Sí? Entonces, el grande no tiene ninguna posibilidad de llegar a entender y de llegar a vivir. El pequeño es el que logra llegar a su nada y en donde ahora en esta nada penetra el todo. Así que bueno, sigamos y sigamos sobre todo el consejo de Jesús. Adentrémonos en la pasión de Él. Dice así es como sucede. El pequeño sin el grande se siente que es alguna cosa. En cambio, ante el grande se siente más pequeño de lo que es, mucho más ante la alteza e inmensidad de mi divina voluntad. Por supuesto, que podemos sentirnos, que podemos vanagloriarnos delante a la divina voluntad, absolutamente de nada. Dice ahora, tú debes saber que cuantas veces el alma obra en mi divina voluntad, se vacía de la suya y forma tantas puertas para hacer entrar por ellas a la mía. Sucede como a una casa que pudiese poseer el sol dentro de ella. Cuantas más puertas haya, tantos rayos de más salen por cada una de las puertas. O bien, como un metal que fuera perforado, puesto de frente al sol, ¿cuántos más agujeros tiene?
Cada pequeño agujero se llena de luz y posee el rayo de luz. Tal es el alma. Cuantos más actos hace en mi divina voluntad, tantas entradas de más le da, en modo de dejarla toda irradiada de la luz de mi fiat divino. Bueno, aquí el ejemplo es claro. El ejemplo de la casa que tiene el sol dentro, bueno, entre más puertas y ventanas, más luz sale de él. O sea, eso no hay problema en entenderlo. O sea, necesitamos de alguna forma ejercitarnos en este orar para que esa luz inmensa del fiat divino salga de cada acto de nosotros, genere una vida divina que ayude a todos los demás para entrar, para llegar a vivir en esta voluntad de Dios. O llenarnos de luz como ese metal en donde se le hacen hoyos y por cada hoyo penetra la luz. Entre más hoyos tengamos, más luz entrará. Imaginémonos un aro, o sea, una rueda de metal sólido y enfrente del sol. Entre más agujeros se le puedan hacer, más luz penetra a través de esos hoyos, iluminando el interior de esa placa, pero nada más a través del hoyo. Pero ¿qué pasaría si seguimos haciendo hoyos y hoyos y hoyos y hoyos? Que llegaríamos prácticamente a hacer desaparecer, o sea, todo el interior de aquella placa de metal, y solamente quedaría la pura superficie, la pura orilla, porque esa no puede desaparecer, porque si desapareciera esa, desaparecería el ser. Y no, tiene que continuar, porque la luz lo va a llenar en cuanto a lo que la criatura permita y hasta donde Dios quiera que lleguemos, ¿sí? Dice, después de esto estaba siguiendo mi giro en la creación para seguir los actos del Fiat Supremo hechos en ella, y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, hay gran diferencia entre la creación de todo el universo y la creación del hombre. En la primera estuvo nuestro acto creativo y conservativo, y después que fue todo ordenado y armonizado, nada de nuevo agregamos más. En cambio, en la creación del hombre, no solo ha estado el acto creativo y conservador, sino que se agregó el acto activo y de una actividad siempre nueva. Y esto porque el hombre era creado en nuestra imagen y semejanza, y siendo el ente supremo un acto nuevo continuado, también el hombre debía poseer el acto nuevo de su creador, que en algún modo lo asemejase, y por eso dentro y fuera de él quedó nuestro acto activo de continua novedad. Y en virtud de nuestro acto activo, el hombre puede ser y es nuevo en los pensamientos, nuevo en las palabras, nuevo en las obras. ¿Cuántas novedades no salen del género humano? Y si el hombre no da su acto nuevo, continuado sino a intervalos, es porque no se hace dominar por mi divina voluntad. O sea, es otra característica que ahora nos está comunicando Jesús. El hombre contiene el acto, o sea, este acto continuado, este acto que él llama activo, o sea, que continúa actuando y que es interminable. Ya nos había hablado del acto, bueno, el acto triunfante, eso es obvio cuando la divina voluntad triunfa sobre la voluntad humana. Pero el acto creciente, ese acto creciente, bueno, es el continuar creciendo la vida divina de Jesús en nosotros,
por medio de nuestros actos en la divina voluntad. Pero ahora nos pone que cada acto en la divina voluntad es un acto activo, o sea que se une al acto continuado de la divinidad, sacando de sí mismo cosas nuevas para ponerlas de manifiesto y que sea para gloria, felicidad y bienaventuranza de todos los bienaventurados y aún de él mismo. Entonces, el acto activo de Dios, esto es lo que le dio de más. Y gracias a este acto activo, es por lo que el hombre tiene tanta, ¿cómo diríamos? Tanta novedad en los pensamientos que continuamente se está renovando. Nuevo también en las palabras, en las obras. O sea, continuamente hay novedades que salen del género humano. Es a lo que nosotros le hemos llamado progreso, ¿sí? Pero salen cosas y cosas y cosas, ideas, en fin. Pero siempre las hemos usado sin la unión con Dios. No hemos tenido la certeza de que este acto activo, este acto continuado, proviene de Dios. Lo hemos olvidado, lo hemos dejado y nos hemos apropiado de este dote, de esta dote, de esta posibilidad de llevar a cabo siempre cosas nuevas. Dice, y si el hombre no da su acto nuevo continuado, sino a intervalos, es porque no se hace dominar por mi divina voluntad. Cómo fue bella la creación del hombre. En ella estuvieron nuestro acto creativo, conservador y activo. Le infundimos como vida en su alma nuestra divina voluntad y pusimos como sangre de su alma nuestro amor. Es por esto por lo que lo amamos tanto, porque Él no solo es obra nuestra, como todo el resto de la creación, sino que posee parte de nuestra vida en modo real. Sentimos en Él la vida de nuestro amor y cómo no amarlo. ¿Quién no ama las cosas propias? Y si no las amara, iría contra naturaleza. Por eso nuestro amor hacia el hombre da en lo increíble, pero la razón es clara. Lo amamos porque ha salido de nosotros, es hijo nuestro y parto de nosotros mismos. Y si el hombre no nos cambia su amor con el nuestro, si no nos cede su voluntad para retener la nuestra, es más que un bárbaro y cruel en contra de su Creador y contra de sí mismo, porque no reconociendo a su Creador y no amándolo, se forma dentro y fuera de sí un laberinto de miserias, de debilidades, y pierde su verdadera felicidad. Con rechazar nuestra divina voluntad se pone a distancia con su Creador, destruye el principio de su creación, consumiendo la sangre de nuestro amor, la sangre de nuestro amor en su alma, para hacer correr el veneno de su voluntad humana. Qué curioso, pone a la voluntad humana como el veneno, ese veneno que nos desnaturaliza, ese veneno que nos puede llevar incluso a la muerte y una muerte espiritual. Por eso, hasta que nuestra voluntad no sea reconocida y no forme su reino en medio de las criaturas, el hombre será siempre un ser desordenado y sin la semejanza de aquel que lo ha creado. Tan claro como el agua. Tan claro como el agua. Noviembre 14 de 1929. Cómo los derechos de la creación son justos y santos. Ejemplo del sol. Y cómo quien vive en la divina voluntad es el verdadero sol. Estoy siempre en mi amada heredad del fiat divino. Cuanto más adentro estoy, más siento amarla. Cuanto más camino en ella, tanto más se descubre.
más se hace conocer. Y me dice, vive siempre en tu preciosa heredad, que con tanto amor te ha sido dada. Ella es tuya, será siempre tuya, inseparable de ti. Jamás permitiré que mi pequeña hija no sienta el latido de mi luz, el respiro de mi aire balsámico, la vida de mi divina voluntad. Pero mientras mi pequeña mente se perdía en el querer divino, mi amable Jesús, saliendo de dentro de la misma luz del fiat divino, me ha dicho: hija mía, mira el sol, porque posee la fuerza de la unidad de su luz dada a él por su creador. Ella no está sujeta a dividirse, ni siquiera a perder una pequeña gota de luz. Así que en virtud de esta fuerza única de luz que posee el sol, no hay cosa que toque, que invista a la que no dé sus preciosos efectos. El sol parece que se divierte con la tierra, da su beso de luz a cada una de las criaturas, a cada planta, abraza a todos con su calor. Parece que sopla y comunica los colores, la dulzura, los sabores, y mientras más generoso en dar sus efectos, otro tanto es celoso de no ceder ninguna cosa, a ninguna cosa una sola gota de luz. O sea, dice, otro tanto es celoso de no ceder a ninguna cosa una sola gota de luz, de la tanta que posee. Y entonces se pregunta, ¿y por qué esto? Porque quiere mantener los derechos de su creación y no perder nada de lo que Dios le donó. Dice, si el sol perdiese su luz, iría a terminar poco a poco en no ser más sol. Los primeros derechos del cómo fueron creadas todas las cosas, comprendido el hombre, son sagrados, son santos y justos, y con justicia todos se deberían mantener en primer acto como fueron creados. Solo el hombre no supo mantener el gran honor del cómo fue creado por Dios, pero le costó demasiado caro, y por eso sobre él llovieron todos los males. Ahora, hija mía, quien vive en mi divina voluntad posee los derechos de su creación, y por eso vive más que sola en la unidad de su creador. Ella es la reproductora de los efectos de la unidad divina. En esta unidad recoge todo, abraza a todos, calienta a todos, y con el soplo de la unidad divina produce todos los efectos que hay en el reino de la gracia, en los corazones de las criaturas. A ver, repasemos un poco. O sea, el hombre fue creado prácticamente dentro de esta heredad del fiat divino, del querer divino, y fue dotado con todos los dones, con todo lo que Dios quiso darle. ¿Sí? Ahora, hace una comparación aquí Jesús con el sol, y dice que el sol, porque posee en él la fuerza de la luz que le fue dada, o sea, Dios le da una determinada cantidad de luz, de dones, de atributos, en fin, para que los ponga en práctica a través de la luz. Y entonces el sol no es celoso, digamos, de su luz. Esparce su luz para esparcir los dones que contiene, pero no permite perder un solo rayo de luz. O sea, nunca nadie podrá apoderarse de un rayo de luz. ¿Sí? Entonces, si esto pudiera suceder, o sea, que perdiera luz, al cabo de un tiempo terminaría de ser sol. Ya no sería sol, ya no tendría luz y ya no tendría cómo esparcir
todos los dones y todos los oficios que Dios le puso, ¿no? Así que los derechos de las cosas de conservarse como fueron creadas y comprendido en esto también el hombre, son sagrados, son santos y justos. Y dice, y con justicia todas se deberían mantener en el primer acto, como fueron creadas. Claro, para poder estar en continua actitud de dar lo que Dios le ha donado y de hacer el oficio que Dios le ha encargado hacer, para poder conservarse tal y como Dios nos hizo, tal y como Dios nos creó. Pero continúa Jesús y le dice, solo el hombre no supo mantener el gran honor del cómo fue creado por Dios, pero le costó demasiado caro, y por eso sobre él llovieron todos los males. Así que bueno, pues no nos quejemos de lo que nos pase. O sea, todos los males son causados por no habernos mantenido en el punto de nuestra creación. Dios nos dio una determinada cantidad de dones, una cantidad de atributos, nos puso dentro de la luz, nos sumergió en él prácticamente. Nuestra heredad era Dios mismo. Y bueno, ahí estábamos. Pero resulta que ahora, poco a poco, el hombre se ha ido saliendo y hemos dejado de tener lo que Dios nos dio en la creación y llegaremos a no ser. Y ese no ser sería la condenación eterna. Dice, ahora, hija mía, quien vive en mi divina voluntad posee los derechos de su creación y por eso vive más que Sol en la unidad de su creador. Ella es la reproductora de los efectos de la unidad divina, la reproductora de los efectos de la unidad divina. Si tuviéramos conciencia de lo que esto quiere decir, o sea, esa unidad de Dios, eso que Dios es por naturaleza y que le permite dar a toda la creación, a toda la humanidad, todo lo que Él es. O sea, esta unidad, vamos a redundar otra vez con esa palabra, o sea, es un derecho que tenemos, ¿sí? Pero solamente si vivimos en la divina voluntad. Y así, si vivimos en la divina voluntad, entonces dice que viviremos en la unidad con nuestro Creador y seremos reproductores de los efectos de la unidad divina, reproductores de todo lo que Dios hace, reproductores de las obras de Dios. O sea, estamos hablando de creación, redención y santificación. Sí, es inmenso. Es prácticamente como increíble lo que nos está diciendo, ¿no? Es la reproductora de los efectos de la unidad divina. Y luego dice, en esta unidad recoge todo, abraza a todos, calienta a todos, y con el soplo de la unidad divina produce todos los efectos que hay en el reino de la gracia en los corazones de las criaturas. Pero mientras más que Sol se divierte al tocar todo, con sus toques de santidad, virtud, amor, dulzura divina, quisiera encerrar a todos en la unidad de su Creador. Pero mientras quiere dar todo, celosa se conserva los derechos de su creación. Esto es la voluntad de su Creador como su primer acto y principio de su creación, y dice a todos, yo no puedo descender de dentro del fiat divino, ni quiero perder ni siquiera una gota de él. Perdería mis derechos, lo que no quiero hacer.
Más bien suban todos y una será la voluntad de todos. Así haremos vida común, pero hasta en tanto que estéis en lo bajo de la voluntad humana, como sol, os daré los efectos de la voluntad divina, pero su vida será siempre mía, rogando y esperándoos a todos en la voluntad de nuestro Creador. O sea, que el alma que llega a vivir en la divina voluntad puede dar los efectos de la unidad del querer divino, de los efectos que Dios ha puesto en ella a toda la familia humana. Y eso, si los quieren recibir, no se los puede imponer. Pero la vida, compartir la vida en la divina voluntad, no puede. Será siempre suya, siempre suya. Rogará y le esperará a todos en esta voluntad del Creador, pero no la puede ceder. Ahora dice, quien vive en mi divina voluntad es el verdadero sol, del cual aparentemente no se ve otra cosa que luz y no se siente más que calor. Pero dentro de aquella luz y calor, ¿cuántos bienes no hay? ¿Cuántos efectos? Dentro de aquella luz y calor está encerrada la vida y los bienes de la tierra. Así quien vive en mi fiat divino aparentemente se ve criatura, pero dentro hay una voluntad divina que sostiene todo, cielo y tierra, y que no quiere tener ociosa a aquella que posee tanto bien. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues solamente nos queda un deseo inmenso de poder lograr llegar a vivir en esta unidad del fiat divino, y es el deseo de que todos logren llegar a este conocimiento, a esta decisión de llegar a vivir todos en esta unidad, para que ahora entre todos podamos tener la totalidad de los efectos que Dios ha sacado de sí y poderle dar la gloria, el amor, la correspondencia que Él desea, y poder tener a toda la familia humana en esta vida de voluntad divina. Hasta luego, amigos.